El sonido del motor apenas rompía el silencio de la carretera oscura cuando Luis vio una figura a la distancia. Más tarde, intentaría recordar ese momento, pero todo lo que vendría después convertiría ese instante en un rompecabezas más, el inicio de algo que jamás podría explicar. Hola a todos. Bienvenidos a Asterisco Historias que iluminan Asterisco. Hoy les traigo un relato que quizás los haga pensar dos veces antes de tomar un extraño en el camino. Imaginen esto, estás conduciendo solo, en una carretera desierta, y te encuentras con alguien que parece perdido. Ayudar a alguien parece lo correcto, ¿verdad? Pero, ¿y si esa decisión cambia tu vida de formas que nunca imaginaste? Ahora les presento a nuestro protagonista, Luis, un hombre común, pero no menos interesante. Luis tiene 34 años, trabaja como gerente en una tienda de materiales de construcción, y vive en las afueras de una ciudad que, como muchas otras, es ruidosa y gris, pero con pequeños momentos de encanto. Su vida es tranquila, casi monótona. ¿Sus aspiraciones? Algún día dejar esa rutina, viajar lejos y encontrar algo que le dé sentido a todo. Pero como muchos, vive atrapado entre sus responsabilidades y su miedo a salir de lo conocido. Esa noche en particular, Luis conducía hacia casa después de una larga jornada. Se sentía agotado, pero también algo inquieto. Su esposa, Marta, lo había notado distante en los últimos días. Sus peleas eran pequeñas pero constantes, un reflejo de cómo el desgaste cotidiano iba dejando marcas en ambos. Luis no sabía si era la monotonía, la presión del trabajo o algo más profundo, pero sentía que algo en su vida estaba roto. Dicho esto, detengámonos aquí por un momento. ¿Alguna vez han sentido que están en el lugar equivocado en el momento equivocado? Pues eso está a punto de sucederle a Luis. Luis fijó la vista en la figura a lo lejos. A medida que se acercaba, los faros de su auto iluminaron a un hombre de pie junto a la carretera. Vestía ropa oscura, desgastada, y su rostro estaba cubierto por la sombra de una gorra. Estaba quieto, con una mano levantada, haciendo señales para que alguien se detuviera. Luis frenó lentamente, debatiéndose entre seguir adelante o detenerse. Era tarde, la carretera estaba desierta, y en el fondo algo le decía que no se involucrara. Pero luego pensó en lo que diría Marta si se enterara. Asterisco siempre tan desconfiado. No puedes pasar la vida huyendo de los demás. Asterisco suspirando, decidió detenerse. ¿Hacia dónde va?, preguntó Luis bajando la ventanilla apenas lo suficiente para que el hombre lo escuchara. Gracias por detenerse, respondió el desconocido con voz áspera, acercándose al auto. Solo necesito llegar a la ciudad. Mi auto se descompuso un par de kilómetros atrás. Luis evaluó al hombre rápidamente. No parecía amenazante, pero había algo extraño en su postura, como si estuviera demasiado relajado para alguien perdido en una carretera oscura. Contra su mejor juicio, desbloqueó la puerta. Suba, dijo, ocultando su vacilación. El hombre se acomodó en el asiento del copiloto sin decir nada más. Durante los primeros minutos, el silencio entre ellos fue opresivo. Luis trató de mantener la vista en la carretera, pero podía sentir al desconocido observándolo de reojo. ¿Viene de lejos?, preguntó finalmente, intentando aliviar la tensión. De alguna manera, sí, respondió el hombre, dejando la respuesta flotando en el aire. Luis se estremeció. Había algo en ese tono, algo que no podía definir. Cambió de tema rápidamente, hablando sobre el clima y el estado de las carreteras, pero el extraño se limitó a responder con monosílabos o vaguedades. La incomodidad creció a cada kilómetro. Sin embargo, cuando finalmente llegaron a la entrada de la ciudad, el hombre rompió el silencio. «Déjeme aquí». Su voz sonaba firme, casi autoritaria. Luis obedeció, deteniendo el auto junto a un parque desierto. El hombre bajó sin agradecer ni mirar atrás. Antes de que pudiera arrancar de nuevo, Luis escuchó algo. Era un susurro, casi imperceptible, que parecía venir del asiento vacío. «Gracias». Luis giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. Intentó convencerse de que lo había imaginado. Encendió el motor y se fue a casa, dejando atrás al hombre y el malestar que lo acompañaba. Pero esa sensación lo siguió, una sombra persistente que no podía sacudirse. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia el trabajo, notó algo extraño. Un auto negro, de modelo antiguo, lo seguía desde que había salido de su vecindario. Al principio no le prestó atención, pero después de varias calles, empezó a sospechar. Giró inesperadamente en una esquina para ver si el auto hacía lo mismo. Y lo hizo. «¿Qué demonios?», murmuró,
sintiendo como el pulso se le aceleraba. Luis no podía ver quién iba al volante, los vidrios polarizados del auto lo hacían imposible. Intentó cambiar de dirección 2 veces más, pero el vehículo seguía detrás de él con precisión. Estaba seguro, lo estaban siguiendo. Detuvo el auto bruscamente en un estacionamiento y bajó, esperando enfrentar al conductor del otro auto. Pero este no se detuvo. Pasó de largo, aunque lo suficientemente lento como para que Luis pudiera sentir la mirada invisible de quienquiera que estuviera dentro. Entonces, el auto desapareció al doblar una esquina. Luis regresó a su vehículo con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que era una coincidencia. Pero algo le decía que no lo era. Todo había comenzado la noche anterior, con ese hombre extraño. ¿Quién era? ¿Por qué sentía que algo estaba terriblemente mal? El día transcurrió entre intentos fallidos de concentrarse en el trabajo y llamadas de Marta que parecían más tensas de lo habitual. Luis no mencionó nada de lo ocurrido, ni el auto que lo seguía ni el hombre que había recogido. No quería parecer paranoico. Pero esa noche, cuando regresó a casa, su inquietud se transformó en miedo. Mientras estacionaba frente a su casa, vio nuevamente el auto negro, esta vez detenido al otro lado de la calle. Las luces estaban apagadas, y no podía distinguir si había alguien adentro. Luis decidió enfrentar el miedo directamente. Bajó del auto y cruzó la calle, pero cuando llegó al lugar, el auto arrancó y se perdió en la oscuridad. Luis pasó la noche dando vueltas en la cama. No podía quitarse de la cabeza el auto negro, ni la mirada de aquel hombre que recogió en la carretera. Había algo profundamente inquietante en todo ello, una sensación que no podía racionalizar pero que calaba en sus huesos. Por la mañana, con los ojos inyectados de sangre por la falta de sueño, decidió no hablar con Marta. Ella ya estaba irritada por sus ausencias emocionales, y contarle esto solo empeoraría las cosas. En el trabajo, sus compañeros notaron que estaba distraído, pero Luis se limitó a responder con sonrisas forzadas y excusas vagas. A mediodía, tomó un descanso y salió al estacionamiento para tomar aire fresco. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El auto negro estaba estacionado al otro lado de la calle, su presencia silenciosa como una advertencia. Luis no pudo contenerse más. Sacó su teléfono y marcó el número de su amigo Javier, un policía local que a menudo bromeaba diciendo que debía buscarse problemas más interesantes para que lo visitara en la comisaría. «Javi, necesito tu ayuda», dijo, tratando de sonar casual, pero con la voz temblorosa. «¿Qué pasa? ¿Otro vecino ruidoso?», bromeó Javier al otro lado de la línea. «No. Es complicado. Hay un auto que me está siguiendo desde ayer. No sé quién es ni por qué». El tono de Javier cambió de inmediato. «¿Tienes la placa? ¿Lo reconociste?». Luis negó con la cabeza, aunque sabía que su amigo no podía verlo. «No, no puedo ver nada. Es un auto negro, con vidrios polarizados. Lo vi anoche frente a mi casa y hoy otra vez aquí, en el trabajo». Javier suspiró. «Ok, dame un par de horas. Voy a pasarme por allí para echarle un vistazo». «¿Está seguro de que no es un malentendido?». Luis dudó. Quería que lo fuera, pero algo dentro de él sabía que no. Después de colgar, regresó al edificio, pero no pudo concentrarse. Una hora después, recibió un mensaje de Javier: «Estoy aquí, pero no veo nada raro. Avísame si vuelve a aparecer». Aunque el mensaje debía ser tranquilizador, solo aumentó su paranoia. ¿Y si el auto negro era algo más que una amenaza física? Esa noche, Marta insistió en que hablaran. Luis la encontró sentada en la mesa de la cocina, su expresión seria pero cansada. «¿Qué está pasando, Luis? No eres tú. Estás distante, y ahora ni siquiera me miras a los ojos». Luis bajó la vista, avergonzado. La amaba, pero no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo sin sonar loco. «Es el trabajo», mintió. «Ha sido una semana difícil». Marta no parecía convencida, pero no insistió. En lugar de eso, se levantó y le dio un beso en la mejilla. «Espero que puedas confiar en mí cuando estés listo». La frase lo golpeó como un mazazo. Quería confiar, pero ¿cómo compartir algo que ni él entendía? Más tarde, mientras intentaba relajarse frente al televisor, un ruido afuera captó su atención. Apagó el televisor y miró por la ventana. Allí estaba el auto negro, detenido frente a su casa. Las luces de los faros estaban apagadas, pero esta vez las puertas se abrieron lentamente. Luis sintió que el corazón se le salía del pecho. Tomó un bate que guardaba en el armario del pasillo y salió al jardín delantero, dispuesto a enfrentar a quien fuera. Sin embargo,
Cuando cruzó el umbral de la puerta, el auto arrancó con una rapidez imposible y desapareció en la oscuridad. ¡Maldita sea!, gritó al aire, sintiéndose impotente. Marta apareció detrás de él, envuelta en una bata. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Luis bajó el bate y se giró hacia ella, su rostro pálido. Nada. Creo que solo estoy perdiendo la cabeza. Pero mientras hablaba, notó algo en la acera. Era un sobre negro, colocado cuidadosamente donde el auto había estado estacionado. ¿Qué es eso?, preguntó Marta, alarmada. Luis se acercó lentamente, levantó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con una caligrafía inquietantemente precisa. Asterisco, no debiste detenerte esa noche. Asterisco. Luis sintió que las piernas le fallaban. Miró a Marta, quien ahora parecía más asustada que él. Luis, dime qué está pasando. No sabía qué responder. Solo sabía que aquello, fuera lo que fuese, acababa de convertirse en algo mucho más grande. Luis pasó la noche en vela, mirando la nota negra una y otra vez. Las palabras parecían grabarse en su mente, volviendo imposible el descanso. Por primera vez, consideró la posibilidad de que aquel hombre de la carretera no fuera simplemente un extraño necesitado. Quizás lo había metido en algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, mientras conducía hacia el trabajo, volvió a notar el auto negro, esta vez más cerca que nunca. Se detuvo en un semáforo y el auto se detuvo justo detrás de él. Con el sudor resbalando por su frente, decidió no seguir ignorándolo. Giró hacia una calle secundaria, donde sabía que no había tráfico, y estacionó a un lado del camino. Bajó del auto y se plantó en medio de la calle, esperando que el vehículo se acercara. El auto negro avanzó lentamente, pero no se detuvo. En lugar de eso, pasó junto a él, obligándolo a girar la cabeza para seguirlo. Luis intentó mirar al conductor, pero no pudo distinguir nada más allá de los vidrios polarizados. Frustrado y temeroso, decidió llamar a Javier nuevamente. Esto ya no es normal, Javi. El auto me siguió hasta aquí, pero no se detuvo. Pasó a mi lado como si estuviera jugando conmigo. Javier respondió con seriedad. Ok, Luis, vamos a hacerlo oficial. Vente a la comisaría ahora mismo y presentamos una denuncia. Mientras tanto, trataré de rastrear ese auto. ¿Puedes describírmelo con más detalle? Luis le dio toda la información que podía recordar, aunque seguía sintiéndose como si estuviera dando vueltas en círculos. Esa tarde, en la comisaría, Javier intentó calmarlo. Es probable que sea alguien intentando asustarte. ¿Algún problema reciente en el trabajo? ¿Un cliente molesto? A veces es más simple de lo que creemos. Luis negó con la cabeza. No. Esto empezó después de que recogí a un hombre en la carretera. Todo estaba bien antes de eso. El rostro de Javier cambió ligeramente. ¿Y quién era ese hombre? ¿Te dijo algo extraño? Nada útil. Estaba perdido, dijo que necesitaba llegar a la ciudad. Apenas habló. Javier asintió, pero había algo en su expresión que no tranquilizó a Luis. Ok, dejemos que el equipo haga su trabajo. Revisaré las cámaras de tráfico para rastrear ese auto. Mientras tanto, si vuelve a aparecer, no hagas nada impulsivo. Llámame. Luis salió de la comisaría un poco más tranquilo, pero con una sensación de que algo más grande estaba ocurriendo. Esa noche, mientras Marta dormía, decidió quedarse despierto para vigilar desde la ventana. Pero no hubo señales del auto negro. Por primera vez en días, pensó que tal vez todo estaba a punto de terminar. Al día siguiente, el alivio duró poco. Cuando llegó al trabajo, encontró una nota en su escritorio. Era idéntica a la anterior, con la misma caligrafía precisa. Asterisco, no puedes huir de lo que has hecho. Asterisco. Luis se quedó paralizado. Nadie sabía lo que había ocurrido en esa carretera. Nadie excepto el hombre que había recogido. Salió corriendo del edificio y llamó a Javier. Me dejaron otra nota. Ahora fue en mi oficina. Esto no puede ser una coincidencia. Javier lo escuchó con atención y luego hizo una pausa. Luis, hay algo más que necesitas saber. Revisamos las cámaras de tráfico de esa noche, y no hay rastro del hombre que dices haber recogido. Tu auto pasa por varias cámaras, pero siempre está solo. No hay ningún pasajero. Luis sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Eso no es posible, Javi. Lo llevé hasta la ciudad. Estuvo sentado en mi auto, lo vi, hablé con él. Lo sé, pero las cámaras no mienten.
¿Estás seguro de que no imaginaste todo esto? ¿De que no fue el cansancio? ¿Oh? No estoy loco, gritó Luis, más para convencerse a sí mismo que a su amigo. Esa noche, el auto negro volvió a aparecer, esta vez estacionado frente a su casa. Luis salió armado con el bate, decidido a enfrentarse a quien estuviera detrás. Caminó hacia el vehículo con pasos firmes, su respiración entrecortada. Abrió la puerta del conductor, pero el asiento estaba vacío. De repente, sintió un frío inexplicable detrás de él. Giró rápidamente y vio al hombre de la carretera, de pie en medio de la calle. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero su voz era clara y helada. Te advertí que no te detuvieras. Luis quiso responder, pero no pudo. El hombre dio un paso adelante, y todo a su alrededor pareció detenerse. El aire se volvió pesado, el mundo silencioso. No tenía elección, logró balbucear finalmente. El hombre se inclinó hacia él, y aunque su rostro seguía cubierto, Luis sintió una presencia oscura e inhumana. Ahora ya no es tu elección. Luis retrocedió, pero antes de que pudiera correr, todo se desvaneció. Luis despertó sobresaltado en el suelo de su sala. El bate descansaba junto a él, como si lo hubiera soltado justo antes de desmayarse. Miró alrededor, tratando de entender si lo que había ocurrido la noche anterior era real. Pero la quietud de la casa le pareció más amenazante que tranquilizadora. Decidió no ir al trabajo. Llamó a Javier para contarle lo sucedido, pero dejó fuera los detalles más inexplicables. No sabía cómo poner en palabras la presencia que había sentido, la sensación de ser absorbido por algo más allá de la lógica. Voy para allá, respondió Javier rápidamente. Quédate en casa y no abras la puerta a nadie. Luis colgó y pasó las siguientes horas revisando cada rincón de la casa. Cerró ventanas, echó cerrojos y mantuvo el teléfono en la mano como si fuera un salvavidas. Pero no pudo evitar mirar constantemente hacia la calle. El auto negro ya no estaba, pero el miedo permanecía. Cuando Javier llegó, lo encontró más pálido y nervioso que nunca. Después de revisar los alrededores, el policía se sentó frente a él en la mesa del comedor. Luis, esto ya no es un juego. Necesito que me cuentes todo. Cada detalle. Tal vez haya algo que no estás viendo. Luis respiró hondo y, por primera vez, le confesó a alguien lo que había sentido esa noche en la carretera, la extraña calma del hombre, las respuestas vagas, y como algo en su mirada le había puesto los pelos de punta. Mientras hablaba, Javier lo miraba con una mezcla de escepticismo y preocupación. ¿Y la nota que apareció anoche?, preguntó Javier. ¿Dónde está? Luis fue a buscarla, pero cuando regresó, tenía las manos vacías. No está. La dejé aquí, en la mesa. Te juro que estaba aquí. Javier lo observó en silencio. Algo en su expresión parecía indicar que ya no estaba seguro de qué creer. Luis, voy a pedir una patrulla que pase por aquí cada hora. Mientras tanto, necesito que me avises si ves algo más. Y si el auto negro regresa, no salgas. ¿Entendido? Luis asintió, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Después de que Javier se fue, la casa volvió a llenarse de un silencio inquietante. Marta regresó más tarde, preocupada por su estado, pero Luis evitó los detalles. Se sentía atrapado entre la necesidad de protegerla y el miedo de que lo considerara un loco. Esa noche, mientras dormían, Luis escuchó un ruido proveniente de la sala. Se levantó de un salto y, armado con una linterna, salió a investigar. La ventana estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Sobre la mesa del comedor había un nuevo sobre negro. Con manos temblorosas, lo abrió. Esta vez, el mensaje era más claro. Asterisco, el tiempo se acaba. Asterisco. Luis sintió que el pánico se transformaba en una mezcla de rabia y desesperación. Si iban a por él, ya no podía quedarse esperando. Decidió regresar al lugar donde todo comenzó, la carretera donde recogió al hombre. Quizás encontraría respuestas. Condujo en plena madrugada, el corazón martilleándole en el pecho. Al llegar al tramo desolado donde había encontrado al extraño, detuvo el auto y salió. La oscuridad lo envolvía, y el viento parecía susurrar su nombre. Caminó unos metros, buscando algún rastro, algo que le dijera que había desencadenado todo. Y entonces lo vio. Al borde de la carretera, el auto del hombre seguía allí, cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera movido desde aquella noche. Luis se acercó lentamente, su linterna temblando en su mano. Miró dentro del auto, y lo que vio le heló la sangre. En el asiento del conductor estaba el hombre,
pero su cuerpo era apenas un esqueleto, vestido con las mismas ropas que recordaba. Un papel descansaba en su regazo, y Luis lo tomó con dedos temblorosos. El mensaje escrito parecía burlarse de él. Asterisco, siempre fue tu destino detenerte. Ahora, es tu turno. Asterisco. De repente, las luces del auto negro iluminaron la carretera detrás de él. Luis giró rápidamente, cegado por el resplandor. Un fuerte zumbido llenó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Luis despertó en un lugar que no reconocía. Estaba sentado al volante de su propio auto, en la misma carretera desierta. Frente a él, un hombre hacía señas para que se detuviera. La escena era idéntica a aquella primera noche. Luis entendió lo que debía hacer. Apretó el acelerador, pasando de largo al hombre sin detenerse. Pero al mirar por el retrovisor, no vio nada. Ni al hombre, ni la carretera. Solo oscuridad. Y entonces comprendió. Estaba atrapado, condenado a repetir esa noche una y otra vez. Una decisión que había tomado, un momento de compasión, lo había encadenado a un ciclo interminable. El auto negro nunca lo había seguido. Siempre había sido él.